Versículo 4, Dios dice a Salomón: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre en integridad de corazón y en equidad. El tema de la conferencia de este año es portaos varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente? Y cuando el pastor me dio la invitación de poder preparar un par de mensajes para esta conferencia, me fue difícil pensarlo, pero al final de cuentas llegué a la conclusión de lo que realmente es portarse varonilmente. Mire, le voy a contar un poquito de la triste historia de mi vida. Bueno, del pasado de mi vida. Cuando mi mamá se embarazó de mí, ¿verdad?, que me estaba esperando, tenían muchos problemas. Ella y mi papá estaban a punto de separarse, y pues lo hizo con la intención de poder fortalecer la relación en el matrimonio, lo cual no funcionó muy bien. Mi papá golpeaba a mi mamá y desafortunadamente, ¿verdad?, en 1998 tuvo que haber una separación. Tengo muy pocos recuerdos de mi papá, la verdad. Yo quise y quiero mucho a mi papá, aunque él ya falleció, ¿verdad? Pero la verdad es que él a mí no me dio un ejemplo de cómo portarme varonilmente. Entonces, al pensar en este mensaje, empecé a ver mi propia vida, cómo llegué hasta el punto en donde yo estoy, sin tener a alguien que me guiara a llegar allí. Mi papá, después de que se separó de mi mamá, prácticamente se olvidó de mí. Fueron muy pocas las veces que me llamó o que cuidó de mí. Mi papá no me enseñó a levantarme temprano. Mi papá no me enseñó a ser responsable. Mi papá no me enseñó a tratar con las mujeres o a respetar a las mujeres. Entonces, todo eso, hermanos, yo lo tuve que aprender solo. En 1999, por la gracia del Señor, yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, mi único y suficiente Salvador personal, y fue y ha sido, hermanos, la mejor cosa que me ha sucedido en toda mi vida. Porque así como dice ahí en el Salmo, creo que es el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Y yo le puedo dar el testimonio, hermanos, de que Dios ha hecho la obra en mi vida. Yo no puedo jactarme de nada, porque Dios es el que me ha cambiado. Ahora no le puedo decir que soy tal vez el hombre más varonil que existe sobre la faz de la tierra, pero lo que sí le puedo decir es que Dios se encarga de enseñarnos cómo comportarnos. Es tan importante, hermanos, tener hombres que sepan ser hombres. Amén. Que los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres. Amén. En estos días, hermanos, parece ser que los papeles se han cambiado. Dígalo. Tenemos hombres bien sensibles, hombres llenos de depresión y de angustias y de miedos. Y mire, yo sé que todos tenemos miedos, hermanos, pero Dios quiere enseñarnos cómo poder tomar el liderazgo, ya sea en su casa, ya sea en su familia, o ya sea en su propia vida. Amén. ¿Cierto? Amén. Pero mire, vemos el ejemplo de David. Qué tremenda bendición. ¿Se imagina? Amén. Que Dios quisiera usar a una persona de este edificio para ponerlo como ejemplo aquí en su palabra. Así es. Wow. ¿Quiénes de nosotros sí realmente estaríamos aquí? Wow. El rey David fue un tremendo ejemplo, hermanos. Y sigue siendo un tremendo ejemplo. Muchas de las veces, hermanos, que Dios no actuó en la disciplina del pueblo de Israel, ¿sabe por qué fue? Por amor a David. Sí, por amor a David. Un hombre, hermanos, hizo la diferencia. Amén. No necesitamos, hermanos, iglesias, mega iglesias de 20,000, 30,000 personas llena de varones. Lo único que necesitamos es un hombre. Amén. Que quiera ser hombre. Amén. Y que quiera ser un hombre de Dios. Amén. Y un hombre que camine con Dios. Amén. Para hacer la diferencia en su familia y en su iglesia. Amén. Necesitamos hombres, hermanos, que guíen a sus familias a los pies de Cristo. Amén. Que las traigan a la iglesia. Que cuando los niños, hermanos, no quieran venir, ellos los traigan de todas maneras. Amén. Pero, hermanos, necesitamos hacer esa diferencia. ¿Cómo la podemos hacer? Bueno, vamos por favor al libro de segunda de Timoteo, y vemos a un joven, hermanos, que tal vez no tuvo una figura paterna en su vida. No se habla mucho, más bien casi nada, del papá de Timoteo,
pero se habla de su mamá. Ahora, Pablo da advertencias a Timoteo de cómo vivir su vida, un joven pastor. Y mire, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer versículo 3 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y qué bendición por aquellas personas que hacen un impacto en la vida de los jóvenes y de aquellos que quieren servir a Dios. Hermano, póngase a pensar, algún día usted, si usted no es una persona mayor, algún día usted va a llegar a ese punto de estar ya al final de su vida. Cuando usted llegue al cielo, hermanos, usted no va a llegar gozándose de cuánto dinero hizo en la vida, de cuántas cosas materiales tuvo en la vida, de a qué lugares fue a pasearse. Cuando nosotros lleguemos al cielo, la mayor satisfacción que vamos a ver allí es como Dios usó nuestra triste vida para su honra, su gloria y honor. Hermanos, vemos el ejemplo de la mujer samaritana, una mujer llena de problemas, una mujer con diferentes relaciones, y hermanos, Dios se acordó de esta mujer. Así es. Pero de esa manera, hermanos, Dios quiere usar nuestra vida para alcanzar a otras personas. Amén. Escuchaba esta semana el testimonio de un cholo que fue salvo. Y cuando el ganador de almas empezó a predicarle, le dijo: ¿y tú crees que a Cristo le importa mi vida? Y le dijo el ganador de almas, dijo: sí le importa. Y le dijo: ¿dónde estuvo Cristo cuando mi papá me golpeaba? Wow. ¿Dónde estaba Cristo cuando mi papá llegaba borracho y nos teníamos que esconder debajo de la cama? ¿Dónde estaba Cristo cuando mi papá golpeaba a mi mamá, cuando mis padres se burlaban de nosotros y nos llamaban inútiles? Y lo único que el ganador de almas le pudo decir: mira, exactamente yo no sé en dónde estuvo en tu vida, pero yo sé que Él estuvo allí, por eso yo estoy aquí. Amén. Amén. Y a veces, hermanos, no entendemos cómo Dios obra en nuestra vida. Y mire, tarde o temprano, si usted realmente es salvo, Dios querrá que usted entienda estos principios para que usted pueda guiar a otros a Cristo y ser el varón que Dios quiere que usted sea. Ser un varón en su trabajo, hermano, ser un varón en su casa, ser un varón en su iglesia, hermano. Así es. Hermanos, ¿cuántos varones se dejan influenciar por sus esposas y dejan las iglesias nomás porque la esposa no quiere ir? Hermano, tome el lugar que le corresponde. Amén. Compórtese varonilmente. ¿Cómo podemos, hermanos, aprender a ser varoniles? ¿Cómo aprendí yo a ser varonil sin tener una figura paterna? Mire, número 1, debemos de tener una fe genuina. Amén. Tenga una fe genuina. Mire, el versículo 2 de allí, de 2 de Timoteo capítulo 1, dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe que dice, no fingida, que hay en ti. Amén. Mire, hermano, joven, si usted quiere impactar a sus amigos, si usted quiere que el Señor use su vida, si usted quiere que el Señor cumpla su voluntad y cumpla sus propósitos, tenga una fe real. Amén. No una fe fingida. ¿Cuántas veces, hermanos, venimos a la iglesia y le damos la corriente al pastor nada más para que no nos regañe? Es que si el pastor se entera que ando mal, me va a regañar. Pero déjame decirte, yo prefiero un regaño bien dado y sentirme mal por un rato que echar a perder toda mi vida. Así es. Eso es bueno. Pero a veces, hermano, predicaba en mi iglesia este jueves, a veces nuestro orgullo es más grande que nuestra fe. Nuestro orgullo es más grande que nuestra fe. Y hermanos, el mundo cada día se está poniendo de mal en peor. No se va a poner mejor. Así es. ¿Y sabe por qué no se va a poner mejor? Porque Cristo tiene que venir. ¿Dónde están esos varones, hermanos, que van a estar firmes por Cristo en las tribulaciones? Amén. ¿Dónde están esos varones que van a seguir sirviendo a Dios cuando todos los demás lo van a dejar de hacer? ¿En dónde están, hermanos? Se necesita una fe
fe genuina para poder permanecer firmes. Cierto. Necesitamos, hermanos, cuidar esa fe. Sin fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que no existe ni la menor posibilidad, ninguna chance de que usted y yo podamos agradar a Dios si no hay fe en nuestra vida. Amén. Amén. Hermanos, si usted no muestra fe a su familia, si usted no muestra fe a sus amistades, ¿cómo van a ver a Cristo en nosotros? Ajá. Eso es bueno. ¿Cómo lo van a ver? Venimos a la iglesia, hermanos, y nos emocionamos, predica el pastor un buen mensaje, y gritamos amén, y venimos al altar, y lloramos, pero salimos de ese lugar y salimos quejándonos. Ajá. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Sabe por qué no sabemos portarnos varonilmente? Porque nuestra fe está falta. Nuestra fe está pequeña. Ajá. Y si tuviéramos la fe que deberíamos de tener, hermanos, pudiéramos seguir a pesar de las circunstancias. Amén. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su fe en Dios, hermano? Qué buenos somos, hermanos, para decir a los demás, ten fe cuando tienen problemas. Amén. Qué buenos somos para decir a los demás, ten fe cuando están pasando por una situación difícil, por una tragedia, a lo mejor por desaliento, desánimo. Cierto. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces en nuestra vida? Viene la prueba y decimos, esto es imposible de mi vida. Ajá. Y nos acobardamos. Cierto. Mire, bien interesante, bien importante, le dice Pablo a Timoteo, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Sabe cómo viene la valentía? La valentía no viene porque usted es bien aventado, ni es porque usted es bien seguro de sí mismo. La valentía viene porque nosotros confiamos en el poder de Dios. Hermano, vea el ejemplo de Josué. Cuando Josué sucedió a Moisés, Dios le dijo a Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y luego le dice Dios, nadie te podrá hacer frente. Pero no le dijo Dios, nadie te va a hacer frente. Le dijo, nadie te podrá. Eso significa, van a intentar, pero no lo van a hacer. Y no le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Eso, hermano, necesitamos. Pero ¿cómo podemos ser fuertes? ¿Cómo podemos ser valientes, hermanos, si nuestra fe está tambaleando? Así es. Hermanos, ¿cómo podemos tener fe si no nos esforzamos en tener un caminar con Dios? ¿Cómo podemos tener fe, hermanos, si no confiamos en que Dios está en control de nuestras vidas? Ajá. ¿Sabe qué es lo peor que como hombres hacemos, hermanos? Dígalo. Cuando vienen los problemas a nuestras vidas, dejar de hacer lo correcto. Dejar de hacer lo correcto. ¿Tiene usted una necesidad económica en su casa? Lo primero que hace es meterle pluma chueca al cheque ahí para que le paguen 1 o 2 horas extras. Ajá. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? ¿Sabía usted que el dinero no es bendición? Ajá. El dinero no es bendición. El dinero es un medio que Dios usa en su vida para cumplir sus propósitos. Pero, hermanos, la bendición de Dios es la prosperidad en lo que usted tenga. Amén. Eso es la bendición de Dios. Hermanos, si usted tiene $1 y Dios prospera ese $1, usted no debe de preocuparse por el futuro. Así Usted tiene $1.000.000 en el banco sin la bendición de Dios, preocúpese. Amén. Usted no está seguro de dónde está. Cierto. Hermanos, entendamos esto. Para portarnos varonilmente, debemos de acudir a aquel que es el varón de varones. Amén. El que nos puede enseñar a ser varones. Tal vez usted tuvo un papá alcohólico. Ahora, yo no me avergüenzo de mi papá cometió errores, mi mamá cometió errores, no conocían a Cristo. Yo hubiera querido que mis padres o mi papá me enseñara a trabajar, me enseñara a ser responsable, a levantarme temprano, un montón de cosas que yo tuve que aprender solo y me ha costado aprenderlo, hermano. Pero ¿sabe qué? Yo tengo un Dios que se preocupa por mí. Amén. Y gracias a Dios, hermano, que Dios, cuando uno quiere de Dios, Dios pone a las personas correctas en la vida. Sí, Señor. Y le doy gracias tremendamente a Dios, hermano, por el pastor McNabb. El pastor McNabb ha sido como un padre para mí. Amén. Él pagó 4 años de mi colegiatura en la academia, sin yo pedírselo. Invirtió en mí, no conociéndome. Hermanos, de ese tipo de varones necesita Dios. Dios necesita que nosotros seamos esos varones que otras personas necesitan. Amén. Recuerdo también, ¿verdad? A mí batallaba para levantarme temprano. Batallaba bastante.
Bueno, empecé a trabajar con el hermano Luis, un hermano de la iglesia, del ministerio de iglesia. El hermano Luis, desde las 6 de la mañana, voy por ti. Y llegaba yo levantándome tarde, y espéreme 5 minutos hasta que al fin aprendí. Él me enseñó a trabajar, me enseñó a ser independiente, Pero ¿sabe por qué? Porque él servía a Dios. Amén. Déjeme decirle, hermano, usted a lo mejor trabaja para alguien. Usted no tiene su compañía y se mantiene poniendo excusas para Dios de que está bien ocupado. Así es. ¿Y sabe qué me enseñó este hombre? Este hombre tiene su compañía, está súper ocupado. No falta la ganancia de almas, no falta, Amén. no falta los domingos. Es bueno. Pone a Dios en su vida. Amén. ¿Cómo llegamos a ese nivel? Cuando fortalecemos nuestra fe. Así es. Cuando fortalecemos nuestra fe. Ponga prioridades en su vida. Amén. Mire, ¿cuántos varones no pudieron estar aquí, hermanos? Porque a lo mejor se fueron a... ¡Auch! Sí, Señor. Amén. Cierto. Cierto. ¿Cuántos varones no quisieron estar aquí porque quisieron levantarse tarde? Hermanos, ¿cómo podemos aprender eso? Si no empezamos con lo más importante, que es fortalecer nuestra fe, nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. Bueno esto. Número 2. A ver. Para poder ser esos varones que Dios necesita que seamos, hermanos, necesitamos ser sanos en amor. Miren, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren, hermanos, no podemos tener una fe sana si no hay un amor sano para Dios. Amamos a Dios porque realmente estamos agradecidos que Él murió por nosotros y nos ha salvado. O amamos a Dios porque Dios nos da carros, trocas, casas, dinero, o porque nos da buena salud, o porque nuestros hijos sacan buenos grados en la escuela. Hermano, debemos amar a Dios porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la razón principal. Y hermanos, cuando nuestros motivos son movidos por el amor que tenemos hacia Dios, déjenme decirle, comenzamos a ser la persona que necesitamos. Así es. Joven, para ti no es imposible ser lo que tú debes de ser en tu escuela. Así es. Dígalo. Aunque tengas amigos inconversos, aunque te presionen, aunque te digan, eres un cristianito, un aleluya, te vistes como el siglo pasado, pareces viejito, déjame decirte, no es imposible. Amén. Que tus motivos y tu manera de vivir sea movido por el amor que tú tienes. Amén. Hermano, yo le puedo decir, cuando yo fui joven también, ya no estoy tan joven, ¿verdad? Pero cuando yo estuve en la secundaria fue cuando recién yo fui salvo. Y yo tuve que aceptar el rechazo de mis amigos porque yo era salvo, porque yo era cristiano. Ajá. No se junten con Gilberto porque es aleluya, porque no dice disparates, porque no anda de volado con las muchachas, porque él es diferente, no se junten con él. Pero ¿sabe qué causaba eso en mí? Amar más a Dios. Amén. Yo decía, qué gran privilegio que la gente me diga, Amén. no te juntes con él porque él es un cristiano. Qué feo hubiera sido que dijera, no te juntes con él porque es un perverso. Ajá. Cierto. Eso es bueno. Y sabe que Dios nos moldea, Dios nos construye, Dios nos empieza a ayudar a llegar a ese punto. Pero primero necesitamos tener esa fe y segundo necesitamos ser movidos por el amor hacia Dios. Amén. Y si no somos movidos por el amor hacia Dios, entonces ¿qué vamos a hacer? Vaya primero de Juan, por favor. Primero de Juan, por favor, capítulo 4, versículo 17. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos, ¿qué dice? Confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El libro de Efesios capítulo 4, hermanos, nos dice que el propósito de cada cristiano es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios quiere que usted sea como Él. Amén. ¿Saben por qué se les llamó cristianos a los cristianos? No se les llamó cristianos porque andaban ahí hincados o con las manitas así o tenían una areolita aquí. Se les llamó cristianos porque vivían como Cristo. Amén. Y no era un cumplido, era una crítica, era un apodo. Cierto. Pero un apodo que les honraba. Amén. Amén. Hermanos, debemos de ser como Dios. Sí, Señor. Pero ¿cómo seremos como Dios? O como Cristo, perdón, si no le amamos suficiente. Cierto. ¿Cómo seremos esos varones? ¿Cómo podrá usted, hermano, ser el esposo que usted debe ser si ni tan siquiera ama a Dios? Si usted no ama a Dios suficiente, no va a amar suficiente a su esposa. Ya. Tantos matrimonios, hermanos, con problemas. ¿Y sabe cuál es la causa principal?
la falta del amor a Dios. Sí, Señor. La falta del amor a Dios. Amen. Cuando usted ama a Dios, aprende a perdonar. Amén. Cuando usted ama a Dios, aprende a aceptar los defectos. Amén. 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 ¿Quiere ser usted un varón? Amén. ¿Quiere ser usted un hombre de la verdad? Amén. Hermanos, un hombre de la verdad no es aquel que trae a las mujeres comiendo de su mano. Ajá. Amén. Un hombre de verdad no es aquel que va y se emborracha en la cantina y hasta las 2, 3 de la... Ese no es un hombre de verdad. Sí, cierto. El mundo, los estereotipos que el mundo nos ha enseñado, hermanos, del tipo de hombre que debemos de ser, no tienen nada que ver con la palabra de Sí, Dios. es cierto. Eso es bueno. ¿Sabe quién es un hombre de veras? Aquel que ama a Dios con todo su corazón. Amén. Por eso dijo Dios, el primero y más grande mandamiento que existe es: amarás al Señor tu Dios Amén. con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Señor. Amén. Mire, vaya por favor al libro de primera de Jueces, rápidamente. Jueces, capítulo 1. Mire lo que le dice allí Dios a Josué, capítulo 1, versículo 8. Bueno, vamos a leer desde el versículo 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice la siguiente parte? Todo te saldrá bien. Amén. Hermano, usted tiene problemas con sus hijos, métase en la palabra de Dios. Así es. Usted no sabe cómo educar a sus hijos, métase en ese Amén. libro. Usted no sabe cómo tener una buena relación con su esposa, métase en ese libro. Usted no sabe cómo tener una buena relación con sus padres, métase a ese libro. Señor. Porque entonces dice, todo te saldrá bien. Amén. Y si nuestros motivos no son unidos por el amor a Dios, hermano, déjeme decirle, estamos perdidos. Ajá. Estamos perdidos. ¿Sabe que el mundo está ansioso de ver cristianos ya de veras? Cierto. Ansioso, hermanos. Usted va allá afuera y lo primero que le dice es: si en esa iglesia son como mi vecino, yo no voy. Así es. Ajá. Ya. Amén. Hermano, ¿cuántas personas vemos? Traen unos carrotes con unos rines 22, 24 y los niños pasando hambre. Así es. Amén. Hermano, necesitamos más varones. Amén. Ya de veras. Así es. Número 3. Para poder ser esos varones, hermanos, necesitamos ser sanos en paciencia. Regrese por favor a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. Amén. Misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Si usted se fija, Timoteo habla muy bien. Pablo habla muy bien de Timoteo. Amado hijo. Versículo 6. Versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermano, Amén. aguante. Aguante. Dígalo. Tiene una necesidad, en vez de enseñarle a sus hijos o enseñarle a su familia, vamos a pedirle prestado a mi suegro, vamos a pedirle prestado al tío, enséñeles a esperar orando. Amén. Hermano, en Estados Unidos estamos impuestos a agarrar las cosas así. Sí, así es. Ajá. Y lo que queremos, vete a la tarjeta de crédito y agárralo. O ve y pídele a tu papá, o ve y pídele a tu mamá, o ve y pídele al tío, o ve y pídele a quien sea. Pero el caso es que tú puedas tener eso. Hermanos, hay que saber esperar. Amén. ¿Cómo podemos ser varones de veras si no podemos enseñarle a los otros a esperar correctamente? Amén. A veces nos enfocamos más en los caprichos que en la voluntad de Dios. Ajá. Rato ahí. Yo no estoy en desacuerdo que usted tenga posesiones. Mira, a mí Dios me ha bendecido mucho. Si yo le contara todo lo que Dios me ha dado, duraríamos aquí todo el día. Pero lo único que estoy en desacuerdo es que nos enamoremos de las bendiciones y dejemos a Dios. Así es. Ajá. Pues ahora que tengo casa nueva, ahora que tengo carro nuevo, ahora que tengo todo, ahora sí ya
no es tan necesario buscar a Dios. Wow, cierto. ¿Sabía usted que es cuando más debemos de buscar? Amén. Señor. No se desespere, hermano. Amén. Muchas familias, muchos jovencitos, hermanos, se desesperan porque desafortunadamente en sus hogares les enseñan a que deben de ser exitosos y deben de estudiar una carrera y tener dinero y no, pues hacer todo lo que ellos no hicieron. Ajá. Sí, Señor. La mayoría de los que estamos aquí, hermanos, no crecimos en un hogar con dinero. Amén. ¿Verdad? Mis padres a mí no me pagaron una educación y ¿sabe qué? Yo tengo muy buenos recuerdos de mis tiempos de niñez. Amén. A mí no me faltó nada. A mí no me ha faltado nada. Yo le puedo decir, yo he disfrutado tanto mi vida. He andado por diferentes partes en conferencias, escuchando la palabra de Dios. Dios me ha permitido pasearme, tener esto, tener lo otro. Pero ¿sabe qué, hermanos? Más importante que eso, la presencia de Dios. Amén. La presencia. Amén. Recuerdo ahí cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro, Dios los iba a exterminar. Moisés intervino y Dios les dijo: está bien, les voy a dar lo que les prometí, pero yo no iré con ustedes. Y Moisés le dijo: Señor, si tú no has de ir con nosotros, déjanos aquí. Así es. Ajá. Porque lo importante, hermanos, no son las cosas materiales. Así es. Es más, ni las bendiciones. ¿Sabe qué es lo importante? La presencia. Amén. Esto es lo más importante. Y si usted sabe esperar, usted va a saber disfrutar todo lo que venga a su vida. Bueno. Hermanos, si usted sabe esperar, usted va a estar en paz aún en la tribulación. Amén. Mire, vaya a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. ¿Qué tanto tiempo más tengo, pastor? ¿Mande? Ok. Vamos ahí, Primera de Pedro, por favor. El capítulo 1. Mire, dice el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Se fija lo que dice ahí el versículo 6? Dice: en lo cual vosotros os alegráis. Hermanos, podemos estar contentos aún en la tribulación. Podemos estar en paz aún en la tribulación. Hermanos, a todos nos llegan las pruebas. Así es. A todos. No importa si usted está con Dios o no está con Dios, a usted le van a llegar las pruebas. La diferencia es: si usted está con Dios, usted va a salir creciendo y fortalecido en el Señor. Amén. Si usted no está con Dios, usted va a salir amargado y decepcionado. Todo, ¿verdad? Amén. Queremos ser Bueno. familias de veras, hermano. Sea sano en la paciencia. Amén. Sea sano en la paciencia. Número 4, hermanos, debemos de ser prudentes. Cierto. Prudentes. Vaya por favor al libro de Tito, el capítulo 2, versículo 2. Tito, capítulo 2, versículo 2. Mire, dice allí, vamos a leer desde el versículo 1. Indíqueme con un amén cuando ya lo tenga, por favor. Voy a esperar un momento a que todo lo tenga. Tito, capítulo 2, versículo 1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes. Amén. Hermano, la prudencia es tan importante en la vida del hombre. Así es. Hermano, sea prudente, enséñele a su familia que sabe tomar buenas decisiones. Amén. Hay hombres, hermanos, que son pero mentirosos. Cierto. Mentirosos. Hablan nomás por hablar. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces queremos enseñar lo que no somos. O queremos aparentar lo que no somos para impresionar a la gente, para que los demás, ¿verdad?, se queden admirados de nosotros. Pero ¿de qué sirve eso, hermanos, si al que más debemos impresionar ya conoce nuestro corazón? Amén. Sea prudente. Tome decisiones correctas. ¿Cuán faltos estamos o están en las iglesias los varones, hermanos, muchas veces metiendo a sus hijos a los deportes cuando son en día de iglesia? Ajá. Dígalo. ¿Cuán imprudentes son los varones cuando castigan a sus hijos no dejándolos ir a la iglesia porque hicieron? Wow. La otra vez, no sé con quién estaba hablando, un hermano, hermana de mi iglesia, y me dice: pastor,
Le dije, ¿dónde está su hija, hermana? Me dice, pastor, no hizo su tarea. Y le dije, porque no hiciste tu tarea, no vas a ir a la iglesia. Wow. Le dije, hermana, es cuando más usted se la debe. Así es. Pero es que no va a llevar la tarea a la escuela y le van a poner allí sanciones. Bueno, esas son las consecuencias de sus malas decisiones. Amén. Hermanos, hay que ser prudentes. Hay Amén. que ser sabios. Hay que tomar decisiones correctas. Así es. Número 5, hermanos, debemos de ser serios. Mire, dice allí Tito capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermanos, hay un tiempo para jugar. Qué Así bueno es. que podemos jugar. Amén. Gracias a Dios que nuestra iglesia nos ha dado gente feliz, gente contenta. Amén. No gente Amén. amargada. Todos los hermanos de nuestra iglesia se mantienen bromeando y jugando. Pero siempre les digo, hermanos, hay un tiempo para ser serios. Así es. No todo en la vida es juego, no todo en la vida es broma, no todo en la vida son chistes. Hay que ser serios. Hermanos, si sus hijos no ven que usted es una persona seria, que usted se preocupa por las cosas que se debe de preocupar, y que usted toma las cosas como las debe de tomar, ¿cómo van a crecer? Así es. Joven, ponte a pensar, algún día tú vas a casarte y vas a tener familia. Diga. Si no empiezas desde ahorita con estas cosas, vas a batallar tremendamente. Así es. Ajá. La mayoría de los matrimonios, y fíjense qué triste, que los matrimonios cristianos, según las estadísticas, 70% terminan en divorcio. Wow. 70% de los matrimonios cristianos. Cierto. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque no hay varones que sepan ser varones. Cierto. Amén. No hay varones. Amén. No hay varones, hermanos, que sepan tomar las situaciones, enfrentarlas con seriedad y decir, Señor, yo voy a agarrarme de tu mano y aquí estoy, pase lo que pase. Amén. Amén. Hermano, ¿piensa usted que necesitemos ese tipo de varones en la iglesia? Amén. Varones serios, Amén. varones que se comprometan con el Señor, varones que cumplan con lo que prometen. Amén. Algunos deberíamos de apodarles el mentiritas. Tal vez Dios, algunos de nosotros ya nos apodó el mentiritas. ¿Cuántas veces hemos venido al altar a hacer promesas al Señor? Amén. Y salimos de aquí Ya. y quebrantamos. Cierto. El libro de Eclesiastés capítulo 5 nos dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. Así es. Dios necesita gente seria. Necesita Amén. gente que cumpla sus promesas, que cumpla lo que dice que va a hacer. Ajá. Le di mi testimonio al comienzo del mensaje. Yo no tuve una figura paterna en mi vida que me enseñara lo que ahora yo sé. Y yo sé que me falta, yo no le estoy diciendo ya llegué allí. Yo sé que me falta. Pero yo tengo un Dios con el cual me ha dado una receta. Amén. Y me dice, si tu fe está bien conmigo, si tú tienes amor para mí, si tú tienes paciencia, si tú eres prudente y por último, si tú eres serio, yo te voy a regresar. Amén. Te voy a ayudar a ser quien tú debes de ser. Amén. Eso es bueno. Amén. Que Dios sea la fuente de nuestros logros. Amén. Amén. Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 8, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te da las fuerzas para hacer las riquezas. Amén. Es de Dios quien tenemos lo que tenemos. Así es. Por la gracia de Dios, hermanos, estamos en un país bendecido, Amén. en un país donde hay abundancia, donde hay seguridad, donde hay libertad. No hay que tomarlo a la ligera. Amén. Enfóquese en esas cosas, hermano. Amén. Y busque a Dios, camine con Dios, sea paciente, fortalezca su fe, Amén. sea un varón. Igual. Gracias. Amén. Amén.